Hola familia, aquí estamos de nuevo, disfrutando de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y en este día quiero compartir con ustedes un mensaje bajo el título "Ya Dios lo hizo, ahora debo vivirlo". Y nos vamos a fundamentar principalmente en lo que nos dice Proverbios capítulo 13, el versículo 12. Dice así: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La primera parte es la experiencia de muchos cristianos. Esperanza demorada, esperanza diferida. Espero y espero, y casi que se ha perdido la esperanza porque se demora demasiado y como que se pierde de vista. Otros pueden decir que viven del lado del árbol de vida porque su deseo y aquello que han anhelado se ha cumplido. Los cristianos debemos pasar de la vida teórica a la práctica, del tecnicismo cristiano, del tecnicismo espiritual a la experiencia real, de la intelectualidad en la palabra a la edificación del espíritu, de la esperanza diferida a heredar las promesas. Claro, recibimos salvación, ahora viene el proceso de santificación. Para experimentar paz y libertad, decía un siervo de Dios, hay que consagrar cada una de las áreas de la vida. Sin consagración, nunca vivirás paz. Seguramente no podrás vivir el árbol de vida, porque la esperanza se estará difiriendo. ¿Por qué a algunos les cuesta tanto? ¿Por qué en el proceso se tienen tantos tropiezos? Es la pregunta que a veces nos hacemos. Entre otras cosas porque en la práctica algunos no se han convertido realmente al Señor. Una religión no te hace cristiano. Un ritual tampoco. El entorno ayuda, pero no determina. Debemos buscar de verdad a Dios. En la Iglesia del Cambio decimos: para la gloria del Señor y por la gracia de Dios, estamos buscando a Dios de verdad. En eso estamos, caminando en nuestra santificación, caminando en nuestra consagración, la vida de oración en todas sus formas. El ayuno, la alabanza, la adoración, el estudio de la Biblia, el congregarnos. La ofrenda es importante. Claro que sí es importante. Claro que es importante. En todo caso, en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 6, dice el Señor repetidamente: cuando ores, lo que debes hacer cuando ores y lo que no debes hacer cuando ores. Pero debes orar. El Señor espera que ores. No dejes al Señor esperando. Y más adelante, en el versículo 16 al 18 del mismo Mateo 6, dice: cuando ayunes repetidamente. Lo que debes hacer cuando ayunes y lo que no debes hacer cuando ayunes, pero debes ayunar. El Señor espera que ayunes. No lo dejes esperando. Y en Mateo capítulo 17, el versículo 21, habla de esta combinación poderosa. Hay cierta clase de géneros que no salen sino con oración y ayuno. Es necesario ayunar y orar dentro de este proceso, de buscar a Dios de verdad, de caminar en nuestra santificación, en nuestra consagración, para que la esperanza no se difiera más, para que veas cumplidas las promesas de Dios. En Mateo 9, del versículo 35 al 38, habla del ministerio de Jesús, cómo recorría ciudades, aldeas. De alguna manera Dios ha puesto en mi vida este sentir y me permite recorrer ciudades y aldeas.
podido tener la bendición de ir por muchas ciudades de Colombia y trascender las fronteras hacia los Estados Unidos, hacia Europa, hacia África, y lo seguiremos haciendo con el favor, la gracia y la provisión de Dios, si Él lo permite. Y en su camino el Señor enseñaba, predicaba y sanaba enfermedades y dolencias. Predicaba, enseñaba y sanaba. Pero no solo predicaba, enseñaba y sanaba. Vemos en Lucas capítulo 13, el versículo 10 en adelante, que el Señor también liberaba a los que eran atormentados por diversos espíritus. ¿Y qué pasó con el ministerio del Señor? ¿O será que en este tiempo ya la gente no es afectada por presencias espirituales contrarias a Dios? Demoníacas claramente. Algunos prefieren no hablar de esto, desconocerlo. Pero qué error tan craso tratar de ignorar o desconocer al enemigo. Además, otros, porque no saben o no conocen, descalifican. No descalifiques lo que no sabes o no conoces. Más bien ten la humildad para dejarte guiar, enseñar. Más vale un espíritu enseñable. Ahora, yo aconsejo humildemente que no hay que buscar donde no hay. No busques demonios donde no los hay. Pero si los hay, ten cuidado y toma medidas. Nuestras vidas, aún siendo cristianos, pueden estar en algunas áreas afectadas o influenciadas por situaciones que no son de Dios. Y es allí donde necesitamos ser liberados. El Señor predicaba, el Señor enseñaba, el Señor sanaba, el Señor liberaba, el Señor predica, el Señor enseña, el Señor sana y el Señor libera también en este tiempo. Ahora recuerda que a los adictos a sustancias psicoactivas, en su tratamiento de salud, lo primero que hacen es desintoxicarlo. De la misma manera, nuestra vida espiritual necesita muchas veces ser desintoxicada, liberada de presencias que aún están allí influyendo y no nos permiten llegar al punto donde Dios quiere que lleguemos. Puede ser en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral, en lo financiero, en fin. Si un desnutrido recibe al Señor y nace de nuevo, ¿qué debe hacerse después con ese desnutrido? Pues nutrirlo. Y si estamos en la completa inanición espiritual, ¿qué debe ocurrir? Alimentarnos adecuadamente. ¿Te estás alimentando de la manera adecuada espiritualmente hablando? Si una persona adicta a la nicotina recibe al Señor, ¿qué crees que debe pasar después? Liberar el cuerpo de toda esa nicotina y de todas esas toxinas que están en su cuerpo. ¿Qué era nuestra vida antes de recibir a Cristo? Yo no sé la tuya, pero la mía era una cueva de ladrones que ha tenido que ser liberada una y otra vez. Ahora algunos dicen, pues yo recibí a Cristo, ya yo no tengo que orar por liberación, ya yo estoy completo de todo. Pues no, Señor. Mira todo el proceso que ha venido ocurriendo en nuestra vida y todavía no estamos completos. Así las cosas, yo podría decir, yo recibí al Señor y la Biblia dice que el Señor sabe de qué cosa yo tengo necesidad, entonces yo no necesito orar. Pero todo lo contrario. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Dice que hay la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orad sin cesar, aunque el Señor sabe de qué cosas yo tengo necesidad. Yo no oro para que el Señor sepa. Yo no oro para que el Señor sea informado, para informarle a Dios. Yo oro porque yo necesito rendir mi vida a Dios.
Yo necesito expresarle mi dependencia y necesito estar seguro de que dependo de Él. Además de que mi oración es la manera de expresar mi derecho legal a recibir todo aquello que el Señor ya ha hecho. Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso es necesario romper con cadenas y herencias de maldición en nuestra vida y con todo aquello que en nuestra vida está afectando y que no nos deja ver la gloria de Dios. Si una casa está desordenada y sucia y el Señor entra, pues tiene que ordenarla y limpiarla y ordenarla. Y es lo que Dios está haciendo. Isaías 58:12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gloria a Dios. Muchos de los obstáculos que los creyentes enfrentan son generacionales. Maldiciones generacionales, resultado aún de los errores, de los pecados, de la maldad de los padres. Los pecados generacionales como el orgullo, la rebelión, la idolatría, hechicería, ocultismo, creencias falsas, herejías, lujuria y cosas parecidas, abren la puerta a espíritus de maldad que operan en familias a través de generaciones. Vienen espíritus de destrucción, de fracaso, de pobreza, de enfermedad, adicciones que se convierten en fortalezas muy grandes en la vida de millones de personas. Y allí necesitamos que Dios actúe. Y por eso hoy les recuerdo, les invito, oremos juntos, estemos atentos a nuestras reuniones virtuales y a nuestras reuniones presenciales. Estamos en tiempo de cosecha de Dios. Dios nos está dando una especial unción para sanar, para Él sanar a través de nosotros, para Él liberar a través de nosotros. Y nos viene implementando de una manera maravillosa para que juntos recojamos toda esa cosecha espiritual que Dios tiene destinada para nosotros. Acompáñame a orar en este día. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad. En el nombre de Jesús, Padre de los cielos, sabemos que tú nos has dado espíritu de fortaleza, de amor y de templanza, y no espíritu de temor ni espíritu de confusión, Padre. Tenemos autoridad para vencer toda fuerza del enemigo, porque tú estás con nosotros, Dios de la gloria. Y tú, Padre, nos permites acercarnos a ti, llegar ante el trono de la gracia, alcanzar misericordia en el momento de la necesidad, ver tu gloria. Nos rodeas como con un muro de fuego, Dios, y nos muestras tu bendición y tu gloria. Y podemos romper en el nombre de Jesús toda cadena, toda cosa que trate de impedir la manifestación de tu gloria en nuestras vidas. Caminamos en fe, caminamos en fortaleza, porque tú estás con nosotros. Y te glorificamos con todo el corazón y te damos gracias por la libertad que tú y solo tú nos puedes dar. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y bajo la poderosa influencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Preciosa familia, que Dios bendiga sus maravillosas vidas en abundancia.